La PEC 5 es la licitación más grande en la historia de Guatemala, la licitación de energía más grande y va a ser una oportunidad importante para dar continuidad a la generación que existe. La energía es como cualquier otra cosa, un commodity. Cuando te enfocas en que el mercado sea eficiente, todo lo demás se para dando. Se habla mucho del gas. Este estudio del CIE habla bastante del gas. Para eso se necesitan puertos. Y hoy por hoy ambos puertos están sumamente congestionados. Entonces se necesitan nuevas inversiones para abrir por ese lado. Tenemos un potencial en el país enorme y que básicamente presenta la oportunidad de invertir en el interior donde están esos recursos. Así que esa oportunidad, digamos, es vital, pero se requiere la transmisión. El modelo tiene las herramientas que permiten acoplarse para poder volver a salir con éxito para los próximos 20, 25 años de nuevo. La mayoría de nuestra población, pues, necesita esa energía y esa es barata. Necesita energía barata para seguir desarrollándose. Y ahí siempre viene la duda fundamental, la gran pregunta filosófica: ¿y por qué no sacamos nuestros recursos de hidrocarburos de nuestra propia tierra y creamos con eso una industria? Presentado por Cruz Verde. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar del sector eléctrico y vamos a hablar de la PEC 5, una licitación de energía pues que pone 4.000 millones de dólares o hasta 4.000 millones de dólares sobre la mesa en términos de inversión, en generación y en transmisión, casi nada. Una cifra de verdad que cuesta imaginarse. Y para ello estamos con una serie de invitados de lujo. Hola, Jacqueline Hasbun, bienvenida a Republicast. Gracias, mucho gusto estar acá. Jacqueline Hasbun es la directora ejecutiva de la Asociación de Cogeneradores Independientes. Podríamos decir que representa la biomasa, la generación a partir de la biomasa. Estamos con Rudolf Jacobs también. Hola, Rudolf, ¿cómo te va? Hola, Bosco, muchas gracias por la invitación. Representando a GER, a los renovables, sí, Asociación de Generadores con Energía Renovable aquí en Guatemala, y con José Alday de la IEA, que son los geotérmicos, básicamente. José, bienvenido. Muchas gracias, Bosco, y gracias por el espacio. Por supuesto, es importante hablar de energía, de electricidad y de la PEC 5, sin duda. ¿Dónde encaja la PEC 5 en, digamos, la historia del sector eléctrico en Guatemala, que es uno de relativo éxito? Pongamos nuestras fortalezas en valor a partir de la desestatalización de los 90, la Ley General de Energía o de Electricidad. ¿Dónde encaja esta PEC 5 en ese contexto y por qué se considera al sector como uno relativamente exitoso comparado, pues, a un México o a un Honduras que está aquí a la vuelta de la esquina? ¿Quién la toma? ¿Quién se atreve? Bueno, tal vez la PEC 5, ¿qué es? Es una licitación internacional para traer generación al país. Y ahí es básicamente el mecanismo principal a través del cual las distribuidoras de energía en Guatemala básicamente abastecen su demanda futuro. Y lo hacen a través de dar contratos de largo plazo para inversionistas en generación, y que estos inversionistas puedan anclar y bancarizar, o sea, volver bancables sus proyectos en Guatemala. Así que este evento, la PEC 5, es la licitación más grande en la historia de Guatemala, la licitación de energía más grande, y va a ser una oportunidad importante para dar continuidad a la generación que existe, atraer inversión nueva en generación nueva, y ojalá también cumplir con diferentes metas de Guatemala a luz de una visión de largo plazo y competitividad del país, etcétera. Brevemente, ¿cómo funciona? Decías que es dentro de la cadena de valor es el distribuidor o son las distribuidoras las que convocan esta licitación. ¿Cuál es el encaje de las distribuidoras dentro de la cadena de valor? Bueno, las distribuidoras atienden en una forma, podemos decir, entre comillas, monopólica a su público. Eso significa que es un negocio regulado. Entonces las distribuidoras no pueden, contratar a la libre porque tienen a un usuario que no tiene alternativa con otro distribuidor. Entonces, ¿cómo se regula este tipo de negocios en el mundo? Son negocios regulados. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica le regula a las distribuidoras sus compras. Entonces la distribuidora tiene que hacer una licitación
autorizada por el ente regulador, que es esta comisión, para proteger los derechos de los usuarios. Entonces la distribuidora lo que necesita hacer es básicamente contratar su demanda al mejor precio y cubriendo sus necesidades. Eso es básicamente de por qué se dan. Y ustedes llegan a ofertar. Es correcto. Nosotros llegamos a ofertar bajo las reglas que son discutidas entre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y las mismas distribuidoras. Como bien explicó Rudolf, prácticamente el contrato es entre privados. O sea, mucha gente me pregunta, ¿pero vos le vendés al gobierno? No, nosotros no le vendemos al gobierno. Nosotros le vendemos a una entidad privada que puede ser EXA, como puede ser Energuate, pero estas dos entidades, como bien explicó Rudolf, son reguladas por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Sí, y en general en términos de el éxito del modelo, yo te diría que no es relativo, es absoluto. Porque la realidad es que incluso las variantes, digamos, momentos que tenemos ahora en donde hay menos certeza que en otros momentos, en donde hay más requerimiento de inversión que otros momentos, el modelo tiene las herramientas que permiten acoplarse para poder volver a salir con éxito para los próximos 20, 25 años de nuevo. Entonces, la PEG hay que verla como lo que es un pedacito de esto. Se llaman PEGs por Plan de Expansión de Generación, pero realmente la planificación de expansión de generación va muchísimo más allá que únicamente la PEG. Y hay una serie de elementos de éxito dentro del modelo que están por fuera de la PEG, que aportan y que ayudan a que cuando venga el momento de licitar, la licitación sea adecuadamente. Esa excesiva regulación que existe en términos del usuario final, lo que nos permite es podernos poner excesivamente competitivos del otro lado, porque el énfasis está puesto en proteger su suministro y su precio. Entonces, no solo le da reglas de contratar, lo obliga a contratarse. Usted tiene que estar contratado. Lo obliga a contratarse por ley, porque yo primero quiero que usted me asegure que tiene la generación para suministrar a su tarifa. Y ahí es donde se vuelve de oro la oportunidad para el inversionista, porque es esa obligación de mantenerse contratado con un ente que es privado y que tiene esa liquidez, se ha demostrado que tiene esa solidez financiera, que se vuelve sumamente atractivo para el inversionista. Pero sí es necesario expandir ahora, ¿no? O sea, casi que it's in the name. Así es. Hemos sido exportadores hasta que la demanda nos ha pillado. Así es. Y te diría yo, Bosco, que a veces somos algo alarmistas con esto porque vemos las señales de hace algunos años y quisiéramos que las cosas fueran de manera más rápido y pues ya nos toman ahorita un poco por encima del tiempo. Pero de nuevo, los mecanismos para responder a esa variación en la demanda están. Y lo que tenemos que hacer es cuidadosos y nosotros como representantes de asociaciones en particular, lo que buscamos es siempre que esas señales estén ahí, estén muy claras, que no estén siendo entorpecidas para que efectivamente esos aumentos de inversión vengan. Pero en realidad, en el fondo, no es más que un comportamiento típico de oferta y demanda, ¿no? Ya hubo momentos en el que era un buyer's market y ahorita es un seller's market y así volverá a voltearse el péndulo y lo que tenemos que ser cuidadosos siempre es estar viendo las señales y no estar bloqueando las señales para que lo podamos hacer con tiempo. Hay un mercado que no es poco. Así que no es poco ni se puede dar por sentado en un contexto regional, ¿no? Así es. Entonces son las distribuidoras las que os convocan, por así decirlo, ¿no? Es correcto. La junta de licitación os convoca y competís en términos de ¿qué? ¿De precio? ¿De volumen? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenéis que poner sobre la mesa vosotros? Digamos, son dos, volumen y precio. ¿Cómo se establece ese óptimo? Ahí es el detalle en donde no está, digamos, la normativa general, la ley te dice, tiene que estar contratado. ¿A cuánto? A su volumen proyectado para los próximos 15 años. ¿Y cómo? Al precio más bajo. Eso es lo que te dice, digamos, la normativa general. Ya cómo llegan a ese equilibrio y a ese óptimo, eso ya es el detalle que viene en términos de referencia, que viene en las bases de licitación. Y los términos de referencia de ahora son bastante amplios, entonces le permite a la distribuidora perfilarse de una manera más particular en términos de cómo quiere llegar a esa eficiencia, a ese óptimo entre volumen y precio. Las distribuidoras se han vuelto sumamente hábiles para contratar.
cuando sacaron la PEC-1 hace algunos años, pues lo que querían era que vinieran a instalar plantas cualquiera, de qué tipo, lo que quiera, de qué volumen, le compro todo. Bueno, eso fue en ese momento. En este momento las condiciones son un poco diferentes y hoy día pueden ser un poquito más particulares con qué quieren contratar. Ya cuando hablan del mínimo precio, ya no necesariamente están hablando del mínimo precio de la planta, sino ya hablan del conjunto de precios que les resulte a ellos más eficiente en su contratación, que se traduzca entonces a un menor precio para la tarifa. Y eso ya tiene un montón de componentes más. Sí, es un tema sumamente técnico, pero reitero lo que dice Jackie, o sea, prácticamente las distribuidoras con todo este tiempo, la primera licitación, la PEC 0, le llamamos, fue en el 2008. Prácticamente en todos estos años han aprendido mucho y tienen un modelo específico de optimización en el cual prácticamente entran todos los precios y volúmenes y este mismo modelo, adecuándose al perfil de demanda que tiene cada una de las distribuidoras, prácticamente saca la opción más económica. A veces tengo colegas que vienen y me dicen, pero yo puse el precio a 20 y no salí, y vos saliste a 30 y sí saliste, pero es que depende mucho del momento en el que se genera, de cómo se llena esa curva. Así que es un tema sumamente técnico, pero estamos en buenas manos ya que las distribuidoras a la fecha han aprendido bastante y han hecho un excelente trabajo. Eso es algo positivo. Por ese lado, también es algo negativo porque antes, pues las distribuidoras, como bien decía Jackie, compraban lo que fuera. O sea, y vinieran, miren, traigan una planta de 200, aunque yo solo necesite 150, pero traían esos 50 adicionales. Ahora la limitante es de que ellos están enfocándose mucho solo en su generación, en sus necesidades, y prácticamente están comprando lo requerido, lo cual deja hasta cierto punto una parte de la demanda, un 20%, 30% de la demanda no regulada, la que llamamos no regulada, pues sin ese atractivo de inversión, para lo cual necesitamos que se mantengan las señales de mercado para que esa atracción continúe. Y tal vez complemento, el tema de las licitaciones, evidentemente 1.600 megavatios más o menos se espera que venga en esta licitación. Eso significa abastecer a la demanda durante los siguientes 20, 30 años. Y la está diseñando el Estado a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, los términos de referencia. Entonces, evidentemente, esos términos de referencia tienen que obedecer una lógica y una visión de largo plazo. Guatemala desde el 2008 postuló una política energética porque es evidente que si 1.600 megavatios vinieran 100% de combustibles fósiles importados, se expone el país a riesgos de un combustible que no producimos nacionalmente. Y no tener un complemento de energía de base, que puede muy bien venir de esos combustibles, también sería un error para Guatemala. Entonces, ¿cómo se diseña una licitación que le dé certeza de precio a largo plazo para no depender del todo de ciertos combustibles, pero cómo se le da también cierta robustez que pueden aportar combustibles o geotermia a otros tipos de... Eso es lo que se diseña en estas bases de licitación, y las bases de licitación al final tienen que tener una lógica con respecto a esa visión de largo plazo del país, que es política energética, y lo que se mencionó antes, un proceso de planificación nacional que se hace, que son obviamente indicativos a nivel de que esto es una visión, pero que se vuelve concreto a través de las bases de licitación. Todas las bases de licitación desde la PEC-1 han tenido una lógica de promover la política energética hasta cierto punto, cada vez mejor, como han dicho mis colegas, cada vez en una forma más detallada, y esperaríamos como AGER que las bases de licitación nuevamente, al estilo de licitaciones anteriores, sienten señales muy claras de promover una componente importante de diferentes tipos de energía renovable, que se le dé un espacio importante a la generación existente que ya está en el parque de Guatemala, etcétera. O sea, hay una serie de criterios que sí se van a tener que tomar en cuenta y que están en diseño, y que estamos todos a la expectativa de ver cuál va a ser esas señales que van a mandar las distribuidoras bajo resguardo de la comisión en esas bases de licitación. Entonces las bases, si te estoy entendiendo bien, Rudolf, empujan al sector en una u otra dirección. O sea, es la política que viene del 2008, cuyo ente rector es el MEM, la que a través, digamos, del regulador, que es la CNE, que es la que convoca en primera instancia, la que tiene que empujar al país hacia una matriz energética, pues, o más
eficiente o más verde o más segura o más sostenible, ¿no? Y ahí entran los trade-offs entre distintos mixes energéticos, supongo yo, o no. Es correcto, eso es, la política pública le toca al Estado. El Estado emite política pública. Los actores económicos vamos a obedecer a las señales económicas que vengan. Entonces, esas bases de licitación que vienen desde ese ámbito, desde arriba, a través de la comisión hacia las distribuidoras, de ahí tiene que ser un tema que hace match con la demanda de esas distribuidoras. Las distribuidoras son quienes compran, entonces tienen la potestad clara de poder decir, ustedes me están dando una señal de que quieren tanto, pero yo necesito esto, y se tiene que hacer un tipo de acuerdo de esa visión de país, digamos. Pero sí, política pública es política pública como en todo el mundo, y eso tiene que pues crear esa visión de largo plazo. Ya las bases de licitación se vuelven eminentemente un vehículo de atracción de inversiones, y los diferentes gremios que estamos aquí, los inversionistas van a voltear a ver esas bases, van a interpretar qué oportunidades se están viendo y van a participar en esa licitación. ¿Hasta qué punto sienten ustedes que de hecho hay una política pública y no es un documento engavetado? Y de que hay coordinación entre un MEM, entre CNE, entre Administración del Mercado Mayorista, entre actores privados, entre un MARN con su permisología, entre un IDAE incluso, entre un MEM, obviamente, como ente rector. ¿Hay política, hay coordinación? ¿Cuáles son los retos en ese sentido? Yo te diría que existió una política pública bien planteada y bien planificada en 2018. Y luego de eso lo que se fueron haciendo fue prácticamente actualizaciones sobre esa política. Y esas actualizaciones no necesariamente se basaron en las proyecciones más eficientes. El Ministerio de Energía y Minas es un ministerio con muy poco recurso. Entonces, no tienen ni una herramienta de proyección estadística. Y con eso estaban actualizando política pública, solo para darte una idea de un poco lo que cojeábamos ahí. Ahora sí, ahí a través del Consejo de la Industria Eléctrica se hicieron unas proyecciones, ya unos estudios muchísimo más sofisticados. Esos fueron puestos a disposición del ministerio. El ministerio, utilizando ya estas herramientas, más otras que les fueron puestas a su disposición, empiezan a hacer una planificación mucho más detallada. Pero creo que hay una claridad para todos, y si le hablas al propio ministerio, te lo dirán, que las planificaciones de expansión de generación son eso, son planificaciones. Y de hecho tú ahí tienes, sí, ¿y por qué son indicativas? Porque no es un instrumento por su naturaleza que busque ser implementado tal cual. De hecho, no podría serlo. Tiene un montón de escenarios. Tiene un escenario en donde queremos llevar los precios a esta tarifa y qué es lo que necesito si lo quiero llevar acá. Tiene escenarios en donde están el BAU, ¿verdad? El business as usual, si no hacemos nada, ¿qué sucede? Tiene escenarios en donde ellos planifican la instalación de cualquier cantidad de plantas, pero digamos no es que esté basado en información real o estadísticamente probable de lo que se va a venir a instalar. Tienen escenarios en donde dicen, bueno, tenemos ahí algunos acuerdos que emitimos en términos de material renovable, como decía Rudolf, y cómo los incorporamos. Y entonces no está diseñado para ser un documento que se va a implementar de manera inmediata. Para lo que sí está diseñado es para que nos tracemos las posibilidades de dentro de lo que existe en nuestro mercado hoy, cómo hacer esas implementaciones. Entonces, pues sí, una de las cosas que es bajar el precio de la tarifa y hablar en términos de acceso a energía eléctrica y todo esto, lo podemos resolver desde la perspectiva de la oferta de generación, pues haciéndolo competitivo. Y entonces en esa parte se ve reflejado en las PEGs. Hay un montón de elementos más. ¿Cómo hacemos para dar incentivos a los renovables? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay que entender que son instrumentos bien distintos. No por eso son irrelevantes uno del otro, pero la PEG, la licitación, es una parte muy pequeñita de lo que es el mundo del plan de la planificación del ministerio. En Palermo se honra la tradición argentina con cada plato. Disfruta de cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado argentino, en un ambiente
donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina aquí en Guatemala. Reserva tu mesa y vive la experiencia. ¿Qué retos veis aquí haciendo frente común como renovables, como biomasa, como geotérmicos? ¿Qué retos comunes veis ahí fuera? Por ejemplo, cuando se habla de la PEC 5, mucha gente sale con la PEC 4 y dice, oye, nos estamos metiendo en la PEC 5 y la PEC 4, por ejemplo, no está ni ejecutada del todo. Hay un reto inmenso de transmisión, por ejemplo. ¿Qué retos comunes veis? No, los retos que vemos, Bosco, pues prácticamente es la transmisión. Ese es el punto número uno. Ese es huevo y la gallina, como hemos hablado en otras ocasiones. De nada te sirve traer 500, 600, 1000 megavatios si no los puedes llevar por las líneas. Al final de cuentas, se necesita en conjunto hacer la licitación, que entiendo que va de la mano, ya está anunciada, lo que es la PEC 3, para nosotros poder invertir en nueva generación y poderla llevar a su punto. El otro tema es la infraestructura. Se habla mucho del gas. Este estudio del CIE habla bastante del gas. Para eso se necesitan puertos. Y hoy por hoy ambos puertos están sumamente congestionados. Entonces se necesitan nuevas inversiones para abrir por ese lado. Creería yo que esas y más la tramitología. Te diría yo, en la PEC 4, por ejemplo, creo yo de que por el momento no hay atrasos específicos o algo, un sistema de alarma, dado a que, como bien he mencionado, creo yo que nos conectamos justo a tiempo y agarramos lo poquito que quedaba por la parte de transmisión. Pero al final de cuentas, la PEC 5 sí lo va a sentir. Y te lo pongo viendo con cabeza de inversionista, porque si tú venís y decís, mira, vamos a invertir, qué sé yo, 300, 500 millones de dólares en una planta, pero fíjate que la línea todavía no tenemos y la línea la tiene que hacer un tercero y te la está ofreciendo en 3, 4 años, pues obviamente es un riesgo bastante fuerte el comprometerte para hacer una inversión de esa índole sin saber exactamente si el tercero va a cumplir en tener las líneas a tiempo para que tú te puedas conectar. Otros retos, otros bloqueos a nivel municipal, a nivel 169 de la OIT, en fin. Sí, tal vez en el tema de transmisión solo complementar lo que ya se dijo. Evidentemente, si queremos traer generación a puertos o queremos recoger generación de diferentes recursos renovables en diferentes regiones donde están, se tienen que ampliar las redes para permitir esa inversión. Mucha de la generación renovable sucede donde está el recurso, evidentemente, y entonces tengo que tener la línea cerca para poderlo conectar. Y tenemos un potencial en el país enorme y que básicamente presenta la oportunidad de invertir en el interior donde están esos recursos. Así que esa oportunidad, digamos, es vital, pero se requiere la transmisión para poderlo hacer. Finalmente, todo lo que se decida de parte del gobierno central, si el Ministerio de Energía y Minas concede autorizaciones y el Ministerio de Ambiente concede autorizaciones, que es un reto y que tenemos que eficientar, como bien mencionas, al final la inversión sucede en un municipio donde hay un consejo municipal, una visión municipal y que muchas veces se vuelve ese último reto que a veces se vuelve un bloqueo a la inversión. ¿Cómo hacer atractiva la inversión para que los municipios no encarezcan o bloqueen inversión en distribución, en transmisión y en generación, sino que más bien faciliten esos procesos? Eso es algo importante. Hemos tenido acercamientos con la ANAM, incluso con el Congreso en algún momento para ver cómo promueven algún tipo de iniciativa para hacer atractiva la inversión en el interior, como lo que podría ser una ley de obras por impuestos que permitiría que todo inversionista, no solo en energía, deje parte de sus impuestos, en vez de pagárselos al fisco centralizados, dejarlos en los municipios para inversión de infraestructura o de beneficio social en el municipio. Hay retos que se pueden vencer de esa forma, pero requieren participación y apoyo de otro tipo de actores también del Estado. Y quizás construyendo sobre esto último que mencionaba Rudolf, tenemos el ejemplo en Guatemala, ¿verdad? A pesar que no somos una nación precisamente explotadora de petróleo, pero lo poco que hay, como la ley de Fonpetrol sí permite eso, sí permite esa dación localizada del recurso del impuesto. Cuando ves el contraste, por ejemplo, con minas, en donde hay muchísima oposición, cuando ves los pocos yacimientos de petróleo, incluso a nivel de exploración, los pueblos se pelean para que llegues a instalarlo ahí. Entonces está probado a pequeña escala si quieres, pero ahí está, y la regulación existe.
si puedo complementar eso, el hecho que Guatemala, por ejemplo, hoy por hoy, la gran pregunta, si vamos a traer un combustible nuevo para Guatemala, que es el gas natural licuado para una planta futura, ¿a dónde viene? ¿A qué puerto viene? ¿Qué infraestructura existe? Y ahí siempre viene la duda fundamental, la gran pregunta filosófica, ¿y por qué no sacamos nuestros recursos de hidrocarburos de nuestra propia tierra y creamos con eso una industria? Sería la mitad del costo de energía sacarlo de aquí mismo. Entonces son esas preguntas que hay que hacerse a veces. Y evidentemente, como Asociación de Energía Renovable, creemos que Guatemala puede y debe anclar la mayoría de su fuente energética desde las fuentes renovables, pero el complemento térmico es importante y puede venir eventualmente de fuentes nacionales, en vez de tener que depender de otros países que nos lo venden a nosotros con cadenas de suministro que se pueden ver interrumpidas y lo que fuere, ¿no? Así que yo creo que hay una conversación incluso más amplia de oportunidades de país y, como muy bien dice Jackie, la ley de Fonpetrol ahí está, es un mecanismo de distribución de esas regalías que esas empresas pagan. Lo que necesitamos es ordenar la casa un poco y dar las señales, ¿no? Si queremos crear de eso también una industria nacional. Sí, y creo que Guatemala ha sido un muy buen ejemplo que cuando lo vuelves un tema de eficiencia, no te estás preocupando tanto por todo el ruido que hay alrededor de este tema al final. La energía es como cualquier otra cosa, un commodity. Cuando te enfocas en que el mercado sea eficiente, todo lo demás se para dando. Entonces, ¿qué para sucediendo? Tenemos una matriz que es altamente dependiente de recurso local. Tenemos una matriz que es altamente variada. Tenemos una matriz que tiene posiblemente los componentes más altos de energía renovable del mundo. Y todo eso se ha logrado sin necesidad de establecerlo por decreto, ¿no? Las mismas eficiencias del sistema han llevado a eso, y esa matriz tan diversificada nos ha llevado también a tener una matriz muy flexible, que cuando tú ves el comportamiento de Guatemala en distintos momentos, ves pandemia, ves el conflicto Ucrania-Rusia, ves la sequía de los últimos 2 años, las variaciones realmente son muy, muy marginales. Y eso es porque es una matriz robusta. Aquí, si nos ponemos en plan Guatemala First, Guatemala First coincide con las renovables. Es interesante, ¿no? Por todo el recurso que hay aquí. Hablando de mix energético, ¿qué podemos esperar o cuál sería vuestra visión de un mix energético ideal hacia futuro? ¿Qué escenarios se manejan? Hay un escenario donde no se invierte, seguimos igual. Hay un escenario con más componente pues de gas natural, con la exposición a los precios internacionales que implica. Hay un escenario donde se robustece el componente de renovable. ¿Cuáles son esos escenarios? La GER, digamos, hizo estudios hace justamente de esos 3 escenarios que tú mencionas. Un escenario de qué pasa si no hacemos nada. ¿Qué pasa si atraemos, si no enfocamos una intencionalidad de atraer una participación renovable importante en línea de esa política energética que se ha mencionado? ¿Y qué pasa si sí atraemos más generación renovable? Entonces, evidentemente, el escenario de atraer recursos de generación, o sea, hacer nada no es opción. Estamos ante un inminente déficit de energía. En Guatemala somos ya un país dependiente de importaciones y tenemos que ampliar la capacidad. Fuimos exportador hasta hace poco. Éramos exportadores. Fuimos muy exitosos en atraer inversión del 2010 al 2015 y ahora toca repetir el éxito, digamos, lo que hicimos bien. Es un trade-off. Un país define qué quiere. Un país puede perfectamente decir, ya no voy a invertir en renovables, voy a traer todo de combustibles importados de fuera, y eso representa riesgos y representa escenarios que hay que ver cómo pintan para una economía. O buscar un complemento de recursos donde pues hago un mix, y es lo que tú preguntas, ese mix. Pues ese mix al final, nosotros como asociación creemos que el mejor es una combinación de combustibles de base, que hoy por hoy puede ser un combustible tipo gas natural, complementado con una componente principal de energías renovables. Pues como asociación renovables, evidentemente para nosotros es muy importante promover que se alcance el 80% de renovables que la política energética manda. Fuimos parte de quienes participaron en la elaboración de esa política energética en su momento. Antes no existía una visión de largo plazo en un país y esa ausencia también creaba ciertos vacíos.
pero creemos que ahorita hay una oportunidad importante justamente para aprovechar lo que Guatemala tiene y traer recursos adicionales. Y tal vez, y una parte fundamental que no se nos debe olvidar, tenemos un parque de generación existente sobre el cual estamos construyendo. No podemos dejar de ver que lo que venga lo queremos empezar a construir encima de un parque robusto que está. Entonces ese parque debe poder participar fuertemente en estas licitaciones y encima de eso pues atraer inversión nueva adicional. Y lo requiere el sistema, ¿verdad? O sea, todos los estudios que se han hecho en ninguno dicen vayan y contraten el montón de nuevo. Eso es imposible. Tienes que construir solo lo que tienes y ya sobre la base de lo existente, entonces hablamos de lo adicional, cómo puede comportarse. ¿Cuál es tu visión? Así, visión país, estrategia, como decía Rudolf, tomando en cuenta esos trade-offs. ¿Qué tipo de país queremos energéticamente, Jackie? ¿Cómo lo ves desde AFI? Mira, yo creo que definitivamente todos queremos caminar hacia una situación en la que no seamos enérgico-dependientes, eso creo que está claro. Pero creo que también tenemos claro que el comportamiento de las tecnologías, sobre todo los recursos propios que tenemos hoy por hoy, eso no quiere decir que acá a 20 años la realidad sea otra. Pero el comportamiento del tipo de tecnologías que tenemos hoy es altamente volátil a temas de cambios climáticos, ese tipo de cosas. Entonces no hay de otra más que complementarlo y de tener claro que tiene que haber otro parque que le permita tener esa complementariedad. Acá voy a hacer un poco el comercial porque es así, pero si nosotros no tuviéramos el parque de bagazo de caña, la realidad de los últimos 2 años de sequía sería otra. Sería la que tuvieron nuestros países vecinos, que tuvieron déficits muchísimo mayores, que tuvieron aumentos en sus costos de tarifa por 30, 40, 50%. Apagones, me viene a la cabeza. Apagones Ecuador. y demás. Entonces, nosotros sí que estamos muy claros en que hay que impulsar sobre todo la explotación de tus recursos naturales en los términos de cómo los tienes, porque no todos los países tienen los mismos recursos, sino en todos los países es igual de eficiente el mismo recurso. Y luego, claro, está también que el comportamiento de esos recursos va a depender también de una complementariedad. Entonces, de nuevo, si quisiéramos decir queremos ser totalmente independientes al día de hoy como estamos, eso lo que nos implica es apagones, porque hoy nuestro parque de recursos locales no nos da para cubrir la base y para cubrir la manera adecuada que queremos de cobertura de esa demanda. José, yo soy agnóstico en cuanto a las tecnologías. ¿Cuál es tu visión? No, pues la visión por la parte de la IEA es de que nosotros vemos que la diversificación es el secreto al éxito. Lo hemos mostrado una y otra vez con el parque actual que tenemos. Vemos que a futuro se mantenga, pero siempre respetando el tema, como bien decía Jackie, de la eficiencia. O sea, al final de cuentas no me voy a ir verde, si lo queremos llamar ahí, para que me cueste muchísimo más. O sea, al final de cuentas tenemos que encontrar ese balance idóneo entre lo que es el precio, tomando en cuenta siempre que somos un país que está en vías de desarrollo, ¿verdad? Y al final de cuentas estamos en una posición bastante buena, o inclusive con la matriz, es tratar de mantener lo que hoy tenemos y esa diversificación que nos ha hecho el sector tan exitoso. Actualmente, por la parte de emisiones, Guatemala es un ejemplo a nivel mundial. Es más, muchos hablan de la matriz energética de Costa Rica, que es 100% verde, pero al final de cuentas nosotros, Guatemala, emite menos per cápita que lo que emite Costa Rica. La verdad es que tienen mejor prensa que nosotros. Eso creo yo que va por ese lado. Creo que tienen mejor marketing. Es como los italianos que venden el aceite de oliva español como suyo. Cabal. Imagínate. Cabal, pero ese tipo de temas, cuando ves el tema de emisiones y qué proporciones vienen de la industria eléctrica, aquí en Guatemala está alrededor del 15%, si lo veo bien en el balance energético nacional del MEM, contra países, Estados Unidos, Europa, que no están por debajo del 30%. O sea, nosotros ya somos un ejemplo. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos buscando es mantener esa diversidad y con lo cual vamos a necesitar, como bien lo dice, Rudolf habla mucho del estudio de AGER, también hay un estudio que mencionaba Jackie del CIE, que nos lo trabajó la firma Deloitte, en el cual pues llegamos mucho a las mismas conclusiones. El balance y la diversificación es el secreto al éxito para tener el precio idóneo.
mucho que tenemos el consumo de energía, la mayoría en Guatemala, al final de cuentas, el 56% viene de la quema de leña. Que al final de cuentas eso, pues obviamente emite bastante, aunque no se toma en cuenta por ciertos temas. sí, de hay No es lo mismo energía que No es electricidad. lo mismo, exacto. No es lo mismo energía que electricidad. Así es, pero al final de cuentas lo que vemos es que nuestra población, o la mayoría de nuestra población, pues necesita esa energía y esa es barata, necesita energía barata para seguir desarrollándose. O sea, no podemos venir ahorita y decirles, pero la luz te va a costar tanto, mucho más, porque ya tenemos el reto cultural de la quema de leña, porque ahí sigue, como bien dicen, las tortillas no saben igual de una hornilla eléctrica a un comal con leña, para más ponerle todavía que la energía necesitamos que sea lo más económica posible. Interesante. Jacqueline. Sí, no, yo agregar a eso que era un poco lo que les decía con el tema de planificación. Todos estos temas son temas de planificación y no son temas que se resuelven en las PECs. Entonces hay que tener eso bien claro. La planificación del MEM lo que busca es cubrir esto, es cerrar esa brecha de acceso real. Las PECs no. Entonces, sí estamos hablando de objetivos distintos. Correcto. Interesante. Un comentario de tecnologías. Estamos ante cambios también a nivel mundial disruptivos. Si bien es cierto, hace 5, 10, 15 años había que crear incentivos económicos o algo para promover cierto tipo de energías por digámosle, por ser amigables con el medio ambiente. Hoy por hoy la energía solar se está volviendo la más competitiva sin ninguna subvención. Aunado a eso, con sistemas de almacenamiento que van bajando en precio cada vez más, uno puede empezar a imaginarse un mundo dependiente de energía solar. 100 años a 50 años. Eso Según es visión vuestro ultra estudio, lejos. Rudolf, el mayor potencial de Watt está en solar, 7.000 megas creo que Como es. en todo el mundo. Seguido El de recurso solar es, hidro con 5.000 megas y así Sí. sucesivamente. como se hablaba antes, tenemos una matriz muy diversificada, pero de ella realmente únicamente el 2% hoy en día es energía con viento, el 2% es energía con sol y el 2% es energía geotérmica. Y esos tres sectores pudieran llegar a representar una participación mucho mayor. Así que a lo que yo quería llegar es que cuando hablamos de querer abastecer al mejor costo y con seguridad de suministro, hay cambios tecnológicos que están sucediendo y que tal vez no van a ser inmediatos de aquí a la PEC 5, porque es un tema que todavía tal vez les va a faltar un poco, pero que de a los siguientes 10, 15 años van a cambiar al sistema eléctrico. Y tu respuesta al cuñado que el domingo en la comida te dice, pero es que de noche no hay sol, es avances en almacenamiento. Es avances de almacenamiento y aprovechar la generación que ya tiene Guatemala hoy, porque lo que tenemos hoy es un sistema muy amplio. Tenemos una base térmica, tenemos biomasa en el verano, tenemos hidroelectricidad en el invierno, muchos recursos sobre el cual estamos construyendo. Entonces tienes una base muy robusta, pero requieres ampliarla por el crecimiento de la demanda. ¿Y geotermia, Rudolf? Aparte del turismo de volcanes, ¿para qué sirven todos esos volcanes? Pues esa geotermia justamente en esta base de energía, que se habla como una posibilidad de cubrirla con gas natural, podría ser geotermia y debiera ser geotermia. Hay países expertos en geotermia que nos pueden venir a dar cátedra de cómo hacer esto, como Islandia, y son países que muy eficientemente desarrollan geotermia en plazos relativamente rápidos. Así que si vamos a hacer en esta licitación PEC 5, de aquí a 6, 7, 8 años, una planta puede entrar a generar, definitivamente es posible pensar en 200, 400 megas de geotermia, pero hay que poner manos a la obra. Es caro al inicio, ¿no? Sí. O sea, el CAPEX es mayor, Así pero es. luego es una tecnología muy Correcto. noble, ¿no? ¿Y el INDE? ¿Cuál es el rol del INDE ahí? La preguntita del millón. Bueno, el INDE tiene básicamente bajo reserva los campos geotérmicos estudiados. Existen otros campos aún menos estudiados. Guatemala tiene un potencial grande. Somos el cuarto país en geotermia en Centroamérica, o sea que vamos en la cola. Hay otros países mucho más exitosos que nosotros en Centroamérica, incluso en el tema de geotermia, que tienen 2 o 3 veces el potencial explotado de Guatemala. Así que Guatemala puede hacerlo mucho mejor. Es un tema que el INDE, los campos que tiene estudiados, ya sea que los utilice o que los libere para utilización de los inversionistas que lo quieran hacer. No son campos del INDE, son bienes de dominio público del Estado. Así que ahí hay una conversación que hay que tener, pero que realmente si queremos aprovechar ese recurso, aprovechemos los campos mejor estudiados y esos están hoy en día en manos del INDE.
Y yo te diría que la geotermia no es un tema de tecnología, es un tema de concesiones. Y si bien en el tema de energía hemos sido muy hábiles en Guatemala, en el tema de concesiones no tanto. Entonces, cuando tenemos que hablar de recursos estatales, ya se vuelve un poco complejo. Una APP, ¿no? Sería la vía Pues para explotar dependiendo, digamos que el INDE no necesariamente tiene que sujetarse a las APPs porque tiene modelos de contratación propia, pero no son modelos que tenga desarrollados tampoco. Y en términos de concesiones como tal, digamos, hablando de campos que están fuera de el INDE, también es un tema complejo que no se ha logrado ejecutar de la mejor manera en Guatemala. Entonces, ahí está realmente el talón de Aquiles de la tecnología de la geotermia. Interesante, pues creo que podemos ir cerrando con eso. Señores, señoras, pues tenemos la PEC 5 a la vuelta de la esquina con 4.000 millones de dólares que se dice pronto, más o menos el doble de lo que entra en un año en IED a Guatemala, según el año, en transmisión y en generación. El huevo y la gallina. La gallina y el huevo. Sin transmisión no hay generación. Creo que es uno de los takeaways por hasta 1.650 megas. Casi nada, ¿no? Y bueno, pues la idea es seguir avanzando hacia una matriz energética sostenible. ¿Y qué significa sostenible? Pues según a quien le preguntes, pero diversificada, relativamente verde, competitiva. No hay nearshoring sin disponibilidad de energía barata. El nearshoring queda en paja o sigue siendo paja sin energía. Energía y agua que en México, país vecino, pues empiezan a escasear, sobre todo el agua en el norte. Y pues no hay, hablando de México, no hay una certidumbre, una certeza jurídica que en Guatemala sí ha habido. Pongamos en valor un modelo que ha sido relativamente exitoso por la desestatalización que viene de los 90, entiendo yo, ¿no? Pues sí es. Yo soy de los 90, pero bueno, me lo han contado. Me lo han contado. Entonces sigamos avanzando en esa dirección y hagamos, diría yo, hagan frente común como generadores con los distintos sabores, pero bueno, República es agnóstico, ya te decía yo, José. Frente común para los retos comunes, municipios, actores no tan lícitos a veces en los mismos, el 169 de la OIT, que ahí lo he dejado caer, es algo que nos preocupa. El ministro el otro día dijo que no se iba a reglamentar durante esta administración. Yo opino que sería mejor reglamentarlo y brindar certeza jurídica al reglamentarlo. Hay ejemplos en Perú de cómo hacerlo bien. Rudolf, hablábamos fuera de cámaras y ese es un poco el contexto. Por lo demás es un tema que República va a seguir acompañando, el de la energía. En nuestro gran evento de sostenibilidad este año versará sobre ello. El 25 de junio nos va a acompañar Dolors Montserrat, vicepresidenta del Partido Popular Europeo, y esperemos que José, Jackie y Rudolf estáis vosotros por ahí también en la palestra y compartiendo vuestras ideas como habéis hecho hoy con la audiencia de Repúblicas. Muchísimas gracias. Esta es vuestra casa, es la casa de los tomadores de decisiones, como ustedes. O sea que síganos, suscríbanse a nuestros boletines y a Repúblicas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Presentado por Cruz Verde.